Que Dios les bendiga. Nos encontramos en el video número 17 del módulo Reino, Poder y Gloria, y el tema de hoy es Confiamos en el Nuevo Testamento. Demos gracias a Dios. Padre, queremos darte las gracias por este nuevo video que podemos tener con nosotros para poder escudriñar, para poder indagar e investigar sobre la confiabilidad que tenemos del Nuevo Testamento en nuestras manos. Pedimos que nos reveles y nos enseñes las cosas a detalle, Señor, que tenemos que tener en nuestro interior para edificación de cada uno de nosotros. Te damos las gracias y la gloria solo a ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos adelante. Confiamos en el Nuevo Testamento. Leamos este texto tan interesante. Dice: en las secciones anteriores usted ha aprendido muchos datos acerca de los libros del Nuevo Testamento. Ha aprendido acerca de las circunstancias políticas, religiosas y culturales que los rodearon. Ha aprendido algunos datos acerca de sus autores, ha considerado algunas de las razones de por qué fueron escritos y ha leído cada libro y estudiado su mensaje. Pero aún quedan algunas preguntas que necesitan respuesta. Pongan atención a esto, por favor. Por ejemplo, ¿por qué el Nuevo Testamento contiene solo los 27 libros que hemos estudiado y no otros más? ¿Cómo nos llegaron esos libros? ¿Con cuál evidencia contamos para mostrar que existen hoy en la forma en que existían cuando fueron escritos originalmente hace como 1800 años aproximadamente? Pues lo que necesitamos entender en esta ocasión es cómo se formó el Nuevo Testamento, qué evidencia tenemos de que el registro es auténtico en cuanto a la vida y la enseñanza de Jesús y de los apóstoles, para que nosotros con esto podamos aceptar la autoridad del Nuevo Testamento y descansar nuestras vidas en él. ¿Verdad? Pues muy bien. Confiamos en el Nuevo Testamento ya que el Espíritu Santo no solo inspiró a los escritores de los libros del Nuevo Testamento, ojo, sino que también dirigió a la iglesia para formarlo y transmitirlo hasta nosotros. Claro, por supuesto, si Dios ha inspirado a los autores del Nuevo Testamento para que plasmen en las páginas la Escritura, ¿cómo no va a querer ese mismo Dios todopoderoso en el cual creemos que esa cantidad de libros se recopilen en un tomo que es el Nuevo Testamento y llegue a nuestras manos? Vale decir que es el mismo Espíritu Santo que ha querido y cuya voluntad ha sido que llegue, así como está en nuestras manos, ese maravilloso Nuevo Testamento. Sigamos leyendo. Escritos por hombres escogidos. Poco después de la ascensión de Jesús, Dios inspiró a ciertos hombres para que escribieran los libros que nosotros hemos estudiado y llamamos el Nuevo Testamento. Al principio los apóstoles predicaron de su propia experiencia personal con Cristo y mostraron cómo se cumplieron en él, o sea en Cristo, las profecías del Antiguo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron los evangelios para que los creyentes tuvieran un registro preciso ¿de qué? De la vida y de las enseñanzas de Jesús. Y Lucas escribió además el libro de Hechos de los Apóstoles, como sabemos. Todos, es decir, los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos entre los años 49 y 95 después de Cristo. Vale decir, en 46 años se escribe todo el Nuevo Testamento, los 27 libros que forman parte del Nuevo Testamento. Sigamos adentrándonos al respecto. Coleccionados por creyentes. Escucha esta parte. Algunas iglesias intercambiaron las cartas que habían recibido. Es importante que sepamos cómo se trataban estos escritos del Nuevo Testamento y se intercambiaban para la lectura entre las iglesias. Colosenses capítulo 4 versículo 16. Vamos a leer rapidito. Colosenses 4, 16. Miren lo que dice. Voy a ampliarlo un poco. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses
y que la de la Odisea la leáis también vosotros. A esto le llamamos nosotros circularidad de las cartas. Es decir, que las cartas circulaban, iban de iglesia en iglesia para que sean leídas como escritura de Dios, como palabra de Dios, ¿verdad? Indudablemente las cartas fueron devueltas a sus dueños originales ya que eran de inigualable valor. Se hicieron copias de varios escritos y en muy poco tiempo se distribuyeron en iglesias de muchas ciudades. Poco después que comenzaron a circular y a ser copiados los escritos separados, algunos fueron formando una colección. Algunas personas comenzaron a coleccionar esas copias, ¿no? En el Nuevo Testamento mismo, Pedro, escucha esta parte, se refirió a las cartas de Pablo como si fueran ya aceptadas como unidad. Leamos rapidito 2 Pedro 3, 15 y 16. Aquí ya lo tengo. Miren lo que dice. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Escuchen aquí. Casi en todas sus epístolas, hablando en ella estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Y cuando dice las otras escrituras hace referencia al Antiguo Testamento. Vale decir que está colocando los escritos de Pablo al mismo nivel que las escrituras del Antiguo Testamento, ¿no? Eso, por supuesto, nos habla de que los apóstoles dieron a las escrituras del Nuevo Testamento el mismo valor de inspiración de Dios que las del Antiguo Testamento. Se han encontrado manuscritos en los que las cartas de Pablo fueron coleccionadas exactamente en esa forma. Además, aparentemente los 4 evangelios también aparecían como una sola colección. Entonces sabemos que el Nuevo Testamento, ¿sí?, es una confirmación de verdades enseñadas a los creyentes y que además circularon en las iglesias como cartas o escritos. Afirmados por líderes de la iglesia, atentos. Los libros del Nuevo Testamento fueron reconocidos como la palabra de Dios por quienes los recibieron. Como ya hemos visto, Pedro se refería a los escritos de Pablo como la Escritura. En 1 Timoteo 5:18, Pablo aplicó el término Escritura tanto a una cita del Antiguo Testamento, es decir, no pondrás bozal al buey cuando trillaré, esto está en Deuteronomio 25:4, pero también Pablo menciona a un dicho de Jesús, es decir, del Nuevo Testamento. El obrero es digno de su salario, como está escrito en Lucas 10:7. Pablo y Juan esperaban que sus cartas fueran leídas a la iglesia como se acostumbraba con las escrituras del Antiguo Testamento en las sinagogas. Eso está en 1 Tesalonicenses, en Colosenses y también en Apocalipsis. Durante los años subsecuentes a la escritura y circulación de los libros del Nuevo Testamento, otros líderes de la iglesia de diferentes lugares los reconocieron como la palabra de Dios. Por ejemplo, aquí tenemos a varios líderes: Clemente de Roma, Policarpo, Papías, Justino Mártir, Ireneo, etc. Todos estos que están acá, que fueron líderes de la iglesia en diferentes lugares, citaron los libros del Nuevo Testamento, ¿no?, en una gran cantidad, ¿no? Como en este caso Ireneo, por ejemplo, todo el Nuevo Testamento, con excepción de Filemón y Tercera de Juan, etc., ¿no? Y de esa manera es que los libros del Nuevo Testamento no solamente circulaban, sino que eran citados en otras escrituras de los líderes de la iglesia. Ahora, vamos a ver cuándo se reconoce ya el canon del Nuevo Testamento. A fines del siglo IV, los líderes de la iglesia dieron reconocimiento final a los libros que fueron aceptados como inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Se decía que los libros aceptados pertenecían o formaban el canon de las Escrituras. ¿Qué es el canon de las Escrituras? Canon significa conjunto de normas, preceptos, principios con que se rige la conducta humana, un movimiento artístico, una determinada actividad, etc. En realidad, canon significa regla,
una regla, ¿no es cierto? Algo que se utiliza como norma. En este caso, los libros que forman el canon de las escrituras es la lista, como dice aquí, es decir, los escritos que fueron inspirados divinamente y tenían esa misma autoridad. La lista de libros o escritos inspirados por Dios. Ese es el canon de la escritura. En el tercer concilio de Cartago, celebrado el 397 después de Cristo, dice, constituyó un acontecimiento significativo en la formación del canon del Nuevo Testamento. Los anteriores concilios de la Iglesia se habían celebrado en diferentes lugares, como el de Nicea, el 325, el de la Odisea, el 363 y el de Damasco, el 382, en los que se produjeron varias listas. Sin embargo, el tercer concilio de Cartago, el 397, emitió la primera declaración formal respecto a cuáles libros debían considerarse canónicos, es decir, como parte del canon. Esta declaración era una lista que mencionaba los mismos 27 libros que actualmente contiene nuestro Nuevo Testamento. Entonces, para que un libro sea considerado dentro del canon, tuvo que cumplir tres requisitos. Estos primeros tres. Uno es apostolicidad, que significa que el autor debería ser un apóstol o tener una relación cercana con un apóstol. Segundo, espiritualidad. Debe tener un carácter espiritual y moral centrado en Cristo. Tercero, universalidad, es decir, que tiene que ser aceptado como un todo y aceptado por la Iglesia, ¿no es cierto? No tendría que ser rechazado, ya que el mismo Espíritu Santo que quiere dar a conocer su palabra tiene que obrar pues en la Iglesia para que ésta reciba en el Espíritu ese mensaje. Entonces, estos tres primeros, si se cumple con estos tres primeros requisitos, entonces ese escrito es considerado como una obra inspirada por el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver cómo se ha preservado y transmitido fielmente este Nuevo Testamento. Consideraremos la evidencia que tenemos de que fue copiado cuidadosamente y transmitido hasta nosotros como fue escrito. Primero, por la cantidad de manuscritos antiguos. Entre manuscritos, pergaminos, traducciones, versiones, citas hechas por los líderes de la Iglesia y lecciones escritas. Todos estos son escritos, ¿no? Escritos, manuscritos, podemos decir, del Nuevo Testamento, y constituye una cantidad impresionante, ¿no? A diferencia de otros textos de la literatura. Sigamos leyendo. Papiros y pergaminos en griego. Como usted ya lo sabe, los escritos del Nuevo Testamento usaron el idioma griego. Las cartas y libros originales y las primeras copias fueron escritos en una lámina llamada papiro. Después se escribieron en pergamino. O sea que primero fue el papiro, luego el pergamino. Por ejemplo, aquí tenemos los manuscritos en papiro, algunos manuscritos que se los colocan en código. Por ejemplo, el papiro número 52 de Rylands, el papiro 457, el 75, o sea, tienen ya ciertos códigos que podemos buscar estos códigos en el internet y encontrar las imágenes de esos papiros. Fecha de producción, aproximadamente a principios del siglo II. Siglo II, siglo III, imagínense, ¿no? O sea, 200 años, 300 años, y tiene varias porciones del Nuevo Testamento incluidas, ¿no? Como está escrito acá. Y no son los únicos, por supuesto, esto es solamente un ejemplo, ¿no? Ahora tenemos no solamente los que están en papiro, también los que están en pergamino, los que vinieron después, ¿no es cierto? Porque primero fue el papiro, luego el pergamino. Y aquí tenemos en lo que está en pergamino ya obras más grandes llamadas códices. Tenemos, por ejemplo, el Códice Vaticano, el Sinaítico, el Alejandrino, el Washingtoniano primero, y hay uno que se llama Minúsculo 33. Interesante este, ¿no? Bueno, fecha de producción y es un poquito después, a mediados del siglo IV, a finales del siglo IV, principios del siglo V, y así como está escrito acá. Y estas son las porciones que contienen del Nuevo Testamento, ¿no? Por ejemplo, el Códice Alejandrino
indica que tiene casi todo el Nuevo Testamento, menos 2 capítulos de Mateo, 2 de Juan y la mayoría de Segunda de Corintios. Interesante, ¿no? Seguimos. Primeras versiones y traducciones y versiones. Después de que los libros del Nuevo Testamento fueron escritos y comenzaron a circular, fueron traducidos a varios idiomas. Algunas de estas traducciones fueron hechas 200 años antes de que se escribiera el Códice Vaticano, o sea que estas traducciones son mucho más antiguas que los primeros manuscritos, ¿no es cierto?, en pergamino. Dice, por tanto, estos son testimonios, los testimonios más antiguos de la existencia y forma del Nuevo Testamento. En el siguiente cuadro se incluyen 5 de las versiones más importantes. Aquí están 5 versiones, las primeras versiones, ¿no? Miren esta antigüedad. 150 años después de Cristo, apenas ya había una versión africana de casi todo el Nuevo Testamento. Tenemos aquí también la versión siriaca, o sea, de Siria, ¿no es cierto? La versión copta, es decir, de Egipto, y en latín también, ¿no? La Vulgata Latina del 314, está todo el Nuevo Testamento acá en esta versión. Luego tenemos los escritos de los padres de la iglesia o los también llamados líderes de la iglesia. Además de los manuscritos y las versiones del Nuevo Testamento en otros idiomas, los escritos de los líderes de la iglesia contienen muchas citas del Nuevo Testamento, comenzando en el siglo número 1. Entre estos líderes se incluye a casi todos los mencionados en el siguiente cuadro que vemos a continuación. Miren cómo se usa el Nuevo Testamento por diferentes libros, como ya habíamos, líderes, como ya habíamos mencionado antes, incluso desde el año 30, ¿no? 69 al 155, o sea, realmente son escritos muy antiguos que ya mencionan a los libros del Nuevo Testamento. Y casi para terminar, también tenemos las lecciones o también llamados leccionarios. Miren esto es muy interesante. Además de los manuscritos griegos, las diversas versiones y los escritos de los padres de la iglesia, también existen más de 2000 leccionarios que contienen porciones del Nuevo Testamento. ¿Se imagina la cantidad? Estos leccionarios eran usados en la lectura pública en las escrituras de en las iglesias. Los más antiguos hasta la fecha datan del siglo VI, 2000 leccionarios. Ahora, en este cuadro, imagínense esta información que tenemos en este cuadro. Aquí está una columna que dice documento, número de manuscritos existentes y número de años entre la escritura original de este manuscrito y el manuscrito más antiguo que existe. En este caso hablamos de documentos que no son la Biblia. Por ejemplo, los Anales del Imperio Romano, ¿no? Es un documento que a la fecha existen apenas dos manuscritos y 800 años entre el original y estos manuscritos que existen. 800 años. Y obviamente estos anales son considerados como fidedignos. Tenemos la guerra gálica, tenemos la guerra contra Aníbal, que existen 10 manuscritos. En este existen 20 manuscritos y la diferencia de años entre el manuscrito original y estas copias, ¿no es cierto?, es de 900 años y de 300 años en este caso. Pero cuando hablamos del Nuevo Testamento, ¿saben cuántos manuscritos existen? Más de 5300. Es decir, que la cantidad es abrumadora. Y la cantidad de años que existe entre la escritura original, es decir, el autógrafo, ¿no es cierto?, el que ha escrito el mismo apóstol Pablo, o Pedro, o Juan, etc., y las copias más antiguas existentes, apenas es de 250 años, y en algunos casos hasta de 50 años después del original. Con todo esto nos podemos dar cuenta de que el Nuevo Testamento que tenemos en nuestras manos realmente es confiable. Por 14 siglos, como dice aquí, ¿no? Nuevo Testamento totalmente confiable. Pues por 14 siglos el Nuevo Testamento existió en forma de manuscrito. La mayoría de tales manuscritos se guardaba en grandes templos y monasterios de Europa, así como en casas de hombres ricos.
Pero la situación cambió dramáticamente con la invención de la imprenta por Johann Gutenberg en 1437. El primer libro que imprimió en Mainz, Alemania, en 1456 fue la Biblia. Exactamente la Biblia de Gutenberg, como se llegó a conocer. Ese fue un acontecimiento histórico. En lugar de seguirse copiando a mano, las Biblias podían producirse por cientos rápidamente y a bajo costo. Todo el mundo podría tener su copia del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, sabemos que las traducciones modernas del Nuevo Testamento están basadas ¿en qué? En citas de los padres de la Iglesia, en los leccionarios preservados de la Iglesia, en los manuscritos originales griegos y también en las versiones más antiguas que son la copta, es decir, la de Egipto y la de Siria. Usted y yo, entonces, hermano, hermana, tenemos el Nuevo Testamento hoy gracias a la obra de muchos creyentes fieles y dedicados, quienes lo escribieron como Dios les inspiró. Lo copiaron cuidadosamente, lo preservaron y nos lo transmitieron pacientemente. Compararon los cientos de manuscritos griegos a fin de producir nuestras versiones modernas, precisas, y lo trajeron a nuestros idiomas. Por tanto, confiamos en el Nuevo Testamento. Ha sido este el video del día de hoy. Que Dios les bendiga y nos vemos el día de mañana.